Gonzalo, molesto aquí. No, no. Hola, buenas noches. En principio, en primer lugar, por la confusión de horas. Yo sé que aquí hay gente que está desde las 8, porque los carteles que colgamos a mano ponía a las 8, aunque los otros carteles ponía a las 8:30. Hubo que tomar una decisión, si pone a las 8 a las 8:30, ¿cuándo empezamos? Y pensamos por a las 8:30, ¿vale? Disculpas. Y bueno, estamos aquí reunidos, ¿vale? Con motivo de, vamos a celebrar el Día Mundial de la Filosofía. Nosotros pertenecemos a un colectivo que muchos y muchas de vosotros ya conocéis, que se llama Ciudad Filosofía, un colectivo de profesores, profesoras y bueno, simpatizantes de la filosofía en general, que más o menos hace un año decidimos que teníamos que juntarnos para empezar a que la gente viera que existe la filosofía. Para hacer de la filosofía, sacar la filosofía a la calle y hacer de la filosofía lo que verdaderamente es su función, que es reflexión y crítica y pensamiento y sobre todo un pensamiento compartido. Hoy precisamente vamos a celebrar ese Día Mundial de la Filosofía con un diálogo socrático, ¿vale? Que sería el paradigma de qué es filosofar, por qué es filosofar, sobre todo dialogar para intentar llegar a un entendimiento. Ese diálogo ha sido escrito por un compañero nuestro, un compañero del colectivo Ciudad Filosofía, Juan Antonio Negrete, y llevaba ya tiempo circulando por las redes. Hemos intentado hacérselo llegar a ver, no ha habido respuesta. Y queríamos hacer algo con él. Decíamos, oye, esto lo tiene que leer más gente, le tiene que llegar a más gente. Y se nos ocurrió hacer una lectura dramatizada del texto. ¿Vale? Es una lectura dramatizada. Recuerdo lo de lectura, ¿vale? Pero hemos querido un poco que pudiéramos llegar mejor a esa lectura y ver esa reflexión, ver a Sócrates en acción y sobre todo a ver qué pasa con él, a ver en esta lucha dialéctica qué sale algo. Bueno, cuando acabe esta lectura dramatizada, se abrirá un coloquio en el que reflexionaremos, discutiremos, hablaremos acerca de modelos educativos, ¿vale? Esto puede servirnos de excusa, de reflexión, de pretexto para hablar de educación, de modelos educativos y de qué concepción del ser humano hay detrás de cada uno de los modelos educativos que se nos están proponiendo últimamente. Bueno, por último quiero decir que lo que está siendo proyectado sobre la pantalla son fotografías realizadas por alumnos y alumnas del Instituto Navarro Santa Fe, ¿vale? Del primer concurso de fotografía filosófica. Es otra de las actividades que realiza nuestro colectivo. Además de tertulias filosóficas, un concurso de cortometrajes, que este año estamos preparando la segunda edición y estamos abiertos a todas aquellas propuestas que se os ocurran sobre cuestiones filosóficas. Sin nada más, recogemos el chiringuito y os dejo con la lectura. No, bueno, no me hagas caso. Pero no andamos. Que es mejor. Y hemos bebido vino juntos. No he bebido vino.
es ese hombre un pelo de tonto? No, desde luego, si hablas como la gente. Es el actual ministro de Educación. ¿Qué crees que piensa de eso que tú dices que es tan importante? ¿Del educar? ¡Ay, malvado! ¿Cómo sabes retenerme cuando me pienso retirar a casa? Veamos qué sabes de mí. ¿Estás seguro? Ten presente que es uno de tus queridos tertulianos. Hasta un tertuliano tiene alma, Querefonte. Vamos a ver. Te sigo. Hola, vecino. Ah, pero si yo te conozco. ¿No eres tú el que a veces en la palestra y con muy buena voz opinaba sabiamente de todo? Sobre todo del gobierno y de lo justo, con otros de nuestros grandes ciudadanos y opinantes. Sí, eso era antes. Ahora soy ministro, que es algo muy diferente. Me lo imagino. ¿Y cómo es que andas por aquí a tan avanzadas horas de la tarde? Si me permites que me entrometa y dialogue contigo. No me molesta que charlemos un rato. Sobre todo si no vais a sacar alguna de esas pancartas. Puedes darlo por seguro, como no sea que llames pancartas a las preguntas. Pues bien. Resulta que con esto de la política ahora uno no puede andar tranquilo por ahí. Tanta gente detrás de ti, es que los políticos están muy desprestigiados. ¿Cómo dices? ¿No eras tú un demócrata confeso? Bueno, sí. Desde luego. Pero el político no puede estar al vaivén de las opiniones públicas. Debe hacer lo que le corresponde. ¿Llamas a hacer lo que le corresponde a hacer lo que prometiste hacer cuando pedías el voto en el aula? Sí. Bueno, eso en principio. Pero ten en cuenta que la realidad, sobre todo lo humano, no resulta siempre previsible. Y a veces... A veces uno se ve obligado a hacer todo lo contrario de lo que prometió. ¿Tendrá valor? Bueno. Puede ser. Puede parecer un chiste, pero es así. No me parece chistoso, amigo. Me parece admirable que los políticos seáis los únicos que en su trabajo se limiten a hacer promesas, a diferencia de los zapateros o curtidores, por ejemplo, que se ven obligados a hacer contratos y que por si fuera poco podáis incumplir lo prometido. Todo el mundo sabía que harían lo contrario de lo que decía. Bueno, Querefonte, hemos prometido a este hombre no sacar aquí una pancarta. Amigo, las pancartas de Querefonte las sujeta el sol. Yo prefiero informarme sinceramente de lo que pienses. Bueno, pues habla tú. Y a ver si el pueblo se calla su rebeldía inmadura. En realidad, cualquiera podría hacerse una idea de lo que pensábamos. Es que eso, Sócrates, no es verdad. ¿Quién sabía que iba a volverse mucho más caro estudiar, por ejemplo? ¿Crees que muchos de los pobres que les han dado el voto lo hubieran hecho de saber cosas como esa? Vamos a ver, Querefonte. ¿No decías hace un instante que era evidente que mentía al prometer lo que prometía? Como dices ahora, que nadie sabía que iban a hacer lo que están haciendo. Sócrates, es verdad que la mayoría no sabía que mentían, porque lamentablemente no dejan de dar crédito a estos políticos, por más que les mientan una y otra vez. Pero cualquiera con un mínimo de conocimiento podía ver que mentían por los codos con tal de llegar al poder. Bueno, Querefonte, pero la democracia no es solo para los sabios, ¿no? Este hombre tiene al menos razón en que cuando uno vota debería saber cuáles son las principales ideas de cada partido. Debería. Por ejemplo, el Partido Liberal y Tradicionalista al que él pertenece nunca ha ocultado que piensa que cada uno debería pagarse lo suyo y que rechazan que se explote a los ricos. Eso es, Sócrates. Nadie puede llevarse a engaño. Por otra parte, tampoco pienses que la mayoría está protestando, teniendo en cuenta algunas de las medidas que nos vemos obligados a tomar. Se trata de muy pocos los que hacen ruido. La inmensa mayoría sigue haciendo su vida. Haciendo su vida, menos los que apenas tienen para sobrevivir. ¿Son muy duras, dices, las medidas que estáis tomando? Mucha gente, sobre todo los que entienden de educación, dicen que lo que está haciendo este hombre supone la muerte de la enseñanza pública. Es decir, la de todos los ciudadanos, pobres o ricos. Pero Querefonte, ¿y si esa gente está equivocada? ¿Puedes explicar, amigo, por qué crees lo que has dispuesto? Desde luego. Es sabido por todo el mundo que la educación en nuestra nación no tiene nada de bueno. En los exámenes panhelénicos de investigación de la sagacidad alcanzada, siempre salimos mal dados. Sócrates, eso tampoco es verdad. Ten en cuenta que no hace tanto estábamos bajo una tiranía, con la escuela dominada por sacerdotes.
Desde entonces no hemos hecho más que mejorar, y nuestros jóvenes son ahora apreciados en todo el mundo. Digan lo que digan estos carcamales. Hemos mejorado, es cierto, pero mucho menos de lo que deberíamos. No, en cualquier caso, siempre hay que mirar hacia adelante. Y esto lo dice este hombre. Querefonte, no le interrumpas, te lo ruego. No veo el momento de escuchar sus razones. Bien, nuestras medidas solo quieren, Sócrates, que cosechemos mejores resultados. ¿En qué ideas nos basamos? Bueno, ya que a nosotros nos gustan las ideas. Bien, pensamos que nada en esta vida se consigue sin esfuerzo. Y precisamente esa es la peor herencia que nos deja el otro partido. Nos quiere hacer creer que todo el mundo sirve para todo. Que todo se consigue solo con buenas palabras y caricias. Ven mal que se reconozca el mérito del que lo hace bien. Bueno, como si eso fuera un ataque al que lo hace mal. En una palabra, se olvidan de la libertad y la valía del individuo. El resultado es que los niños tienden a hacer lo menos posible y a desestimar a quienes les pretenden enseñar, ya que ¿por qué habría de esforzarme si me lo van a dar todo gratis? Bien, nosotros nos oponemos a que se sacralice la pereza. La mejor manera de cambiar esto es exigiendo a los colegios y a los alumnos que obtengan buenos resultados. Eso es lo que les exigimos. En sociedad, también se lo exigimos a todos los ciudadanos. Así que ¿por qué en la escuela había de ser diferente, siendo como es una preparación para la vida en sociedad? Está claro lo que piensas. Oyéndote, me sorprende haber oído contar que dices que tus medidas no tienen nada de ideología. Bueno, eso es una de las veces que hablo sin tal, porque no me acostumbro a la retórica política. Claro que hay ideas en lo que hacemos, aunque también es verdad que algunas medidas son obligadas por la maltrecha economía. Muy bien. Interesa discutir, creo yo, las que incluso tú mismo admites que podríamos hacer de otra manera. Todo se podría hacer de otra manera. Estos hacen pasar por necesario su gusto. ¿Quieres que dejemos ahora hablar a Querefonte un poco como si fuese la voz de esos que echan pestes de lo que haces? Así, además, quizás consigamos que se desahogue y desista de sus pancartas. Que hable. Aunque con esa pinta antisocial y anarquista me puedo imaginar lo que hace. Sócrates, me limitaré a ponerte 2 o 3 ejemplos de la ley que acaban de aprobar esto, y tú mismo podrás valorar sin que yo dé mi opinión anarquista. Por ejemplo, como ya te he dicho, ahora estudiar cuesta mucho más dinero. Las ayudas que daba el Estado se han reducido enormemente y no se tiene solo en cuenta para obtenerlas la pobreza de la familia, sino que también se exige cierta nota. Los más pobres tendrán que hacer mucho sacrificio por los estudios de sus hijos, si es que estos pueden pagarlos. Una segunda cosa, los padres y alumnos que antes votaban en el consejo de las escuelas ya solo tendrán voz, pero no voto. Será el director del colegio, nombrado por los superiores, el que tomará las decisiones. Una tercera cosa, se aumentarán las horas dedicadas a la gramática y la ciencia, que son las únicas cosas que mide el informe al que se refería el ministro antes, informe, no pierdas esto de vista, pagado por la Organización Panhelénica de Mercaderes. Pero se dejan en casi nada otras materias de las que despiertan la armonía del alma, como la pintura, como la música, como la cultura griega antigua. Por no hablar, Sócrates, de eso que es tu asunto preferido de discusión. Me refiero al de lo justo, al de lo bello, al de lo verdadero y esas cosas, que prácticamente desaparecen del temario, ya que son estorbos y distracciones, según esto, claro. Y desde luego que son estorbos para el claro. Se tendrá todo el año a los niños entrenándolos para aquella prueba, sin importar si son felices y si se hacen justos y buenos. ¿Es eso educarse? No aparece por ningún sitio eso en lo que insistes tú una y otra vez, Sócrates. El conócete a ti mismo, como nos manda Apolo. Qué terribles cosas dices, Querefonte, tirando de mi corazoncito como sabes hacer. ¿Estás de acuerdo tú, amigo, con la descripción que hace este joven? Por ejemplo, empecemos como hace él, si no recuerdo mal, por eso de que estudiar se vuelve más difícil y exclusivo. Bueno, eso se refiere solo a los estudios superiores. ¡Falso! Es que la educación es un gasto enorme, y aun suprimiendo lo demás, no se podría costear todo. Ni se ha intentado siquiera. Sin embargo, se ha dedicado una inmensa fortuna en salvar a los prestamistas endeudados por especular codiciosamente.
Todos han especulado. También los pobres a los que vosotros hacéis pasar por víctimas. Pero dime, ¿no has dicho que los estudios superiores, como los llamas, sí se han vuelto más exclusivos? Quizás por ideas y no tanto por necesidad. Aquí te repetiré una de esas cosas que no gustan a los espíritus pánfilos. Bien, Sócrates. Y es que tristemente, si quieres, no todos servimos para lo mismo. Es estúpido que estemos pagando a nuestros jóvenes, a maestros, para jóvenes que no pueden ni quieren estudiar. ¡Demagogia pura! ¿Acaso le sobra a alguien educación, aunque sea un zapatero? Pero es que no sobran jóvenes educados, sino que falta el trabajo que han hundido los ignorantes poderosos a quienes te representan. Dime, entonces, dices que habéis pensado seleccionar quiénes estudiarán y quiénes no. Así es. Se trata de dirigir a cada uno hacia aquello para lo que es más adecuado. Es mejor que en las universidades haya pocas personas que realmente lo merezcan, antes que una masa ambiciosa y aburrida, teniendo en cuenta que no hay dinero en las arcas para pagar cualquier cosa. ¿No te parece? Sí, seguramente. ¿Significa eso que tendréis en cuenta las capacidades que uno demuestre tener para dejarle que llegue a las aulas superiores, ¿no? Exacto. Si a eso le quieres llamar elitismo. ¿Qué tienes que oponerle a este elitismo, Perezote? ¿Me tomas por tonto, Sócrates? ¿Es que no lo has oído bien? ¿No ves que lo que está diciendo este hombre es que quienes tengan suficiente dinero sí podrán tirarse hasta el día de su jubilación en la escuela superior, pagada su mayor parte por la mayoría de los ciudadanos? ¿Cómo dices? Desmiénteme, amigo. ¿No vas acaso a impedir que llegue allí quien tenga dinero para pagarlo, pero no sea un ápice más inteligente que el primero que se quedó a la puerta? Bueno, con su dinero cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? ¿Estás seguro de lo que decías antes? ¿Que no tienes soltura con la demagogia política? ¿Por qué dices eso? Me dices, por una parte, que solo van a estudiar los que lo merezcan. Y, por otra, que solo van a estudiar los que lo merezcan más los que se lo puedan pagar. ¿Ves compatibles ambas cosas y solo a mi mente no apta para la alta política le parece un insulto a la razón? Es que es un insulto a la razón. Veamos entonces. Imagina que Calias no es mal estudiante, aunque quizás no es un genio. Aristodemo anda con las mismas luces o hasta menos. Pero, mientras que Calias y su familia se las ve y se las desea para llegar a fin de mes, Aristodemo siempre luce mantos nuevos. Es difícil suponer que Calias quizás no estudie, pero así Aristodemo sí, aunque ambos se lo merezcan lo mismo. Y no pierdas de vista, Sócrates, que al entrar mucho burro rico dejará sin sitio a otros que lo merecerían mucho más que él. Pues si el padre del segundo quiere gastar su dinero en un burro, allá él. ¿Tiene que hacer el Estado lo mismo? Bendito hombre. Resulta que es una suerte para Calias y sus padres ser pobres, puesto que así no caen en la tentación de doctorar a un bo rico. Pero, ¿qué crees que gana Atenas, amigos, si con la ayuda de su padre rico Aristodemo llega muy alto entre nosotros y Calias se queda abajo? ¿Ganaremos, por ejemplo, en justicia o en felicidad? ¿No crees que habrá desigualdad en nuestra ciudad? Pues dos personas igual de meritorias tendrán cosas distintas y que en consecuencia todo andará peor, desperdiciando la poca inteligencia que los dioses nos han dado en suerte a los atenienses. Bueno, cierta desigualdad habrá, siempre. Pero así son las cosas. La desigualdad es natural. No, amigo, así no son las cosas, así permitimos que sean. Tan natural como la injusticia y la desigualdad es que se luche contra ella, porque no solemos creer que a la cárcel tengan que ir quienes lo merecen, excepto quienes tienen dinero para evitarlo, o al menos no hemos llevado la política a tan alto nivel de sinceridad como para reconocerlo. ¿O tú sí crees algo así? ¿Que la justicia no debe ser igual para todos? No, claro, no. No sé si lo crees, pero los estafadores multimillonarios andan libres, con la connivencia del gobierno además. Y en cambio cada día apresan y mueren a palos a los que lo denuncian en la calle. Si estamos verdaderamente interesados en permitir que las mejores naturalezas lleguen lo más lejos posible, ¿no crees que tenemos que intentar que nada perjudiquen las circunstancias en que a uno le ha tocado nacer y crecer? Bueno, eso sería en el ideal.
Porque no hay quien pueda decir, este muchacho o no puede o no quiere estudiar si no conocemos en qué circunstancias ha llegado hasta aquí, ¿no? Si no, no se daría eso de que los niños de los herreros no suelen acabar de ministros de educación, o los hijos de los prestamistas no suelen acabar golpeando la fragua. Salvo los últimos años, que sucedió un poco más lo primero, bajo las leyes igualitarias que este desprecia, como en mi propio caso, Sócrates, y el de algunos de mis amigos, que siendo de familias analfabetas somos graduados y doctores. ¿Y tienen verdadera igualdad de oportunidades el hijo de una familia cómoda y el que no? Contesta si te place, porque puedes contestar lo que te parece. Vale, las mismas oportunidades no tienen, pero hay un elemento muy importante en cada uno de nosotros que puede llevar a superar esas injusticias. Injusticias que los políticos no vais a corregir, sino a ahondar. ¿No es eso? Porque no es de esperar que esas injusticias se transmitan de padres a hijos y tiendan a perpetuarse. No te contestará Sócrates, porque en realidad cree que eso está bien. Por tanto, en eso no puedes negar que eres del partido de los ricos y poderosos. Y no me parece un sano elitismo lo que alimentas así, sino otra cosa muy diferente, que se llama oligarquía o tiranía de unos pocos poderosos, si es que es verdadero poder el que tienen. Precisamente por eso sueñan con escuelas diferentes, unas para hijos de las familias nobles y otros para mendecos y familias pobres en general. Y dentro de los propios colegios les gustaría ver la misma separación. Así que este usa la palabra igualdad solo en el tiempo de las promesas. Sin embargo, amigo, tengo que decir que todo lo anterior me parece una minucia comparado con lo que quiero que me expliques. Me refiero a qué crees que hay que enseñar y qué es lo que le corresponde a cada cual, o como dices tú, merece. Veamos, ¿por qué estás tan interesado en que los padres elijan la escuela de sus hijos? ¿No es porque crees que no todas enseñan lo mismo y de la misma manera? Bueno, eso es. Cada colegio tiene unos principios y los padres deben poder escoger entre ellos, bueno, según los suyos propios. Bien, sin embargo, parece que tenemos que establecer una única ley de educación, que es justo a lo que te dedicas tú. ¿Cuál dirías entonces que es el propósito común de cualquier educación y cómo hay que llevarlo a cabo? Según el encabezamiento de su ley, Sócrates, la educación debe servir para hacernos más competitivos en el mercado. Ahí tienes el objeto de la educación según esto. Creo, Querefonte, que este hombre te va a volver a decir que tergiversa sus intenciones, así que déjame que conteste. Vamos a ver. ¿No piensas que la educación debe tener como misión sacar de cada uno de nosotros todas nuestras posibilidades y hacernos mejores en lo que nos corresponde? Bueno, dilo así. Hay que sacar de uno lo que pueda o quiera, reconociendo sus méritos. ¿Y qué necesitamos saber para eso? Si te fijas, los criadores de perros investigan todo lo que pueden la naturaleza de los perros para saber qué puede esperarse de ellos. Y lo mismo puede decirse de los criadores de caballos y hasta de plantas. ¿No es así? Oh, sí, claro. Saber qué es una naturaleza humana es algo mucho más complicado. Sin embargo, creo que es de toda necesidad que aclaremos esto, qué tipo de ser somos, para saber qué nos conviene hacer y padecer. ¿Tanta filosofía vienes tú para poder ser educador? Me conformo con la que pidas tú mismo. Dime pues, anda, ¿qué opinión tienes de ti mismo? Si es que crees que Querefonte y yo merecemos oírlo. Estás preguntándole a una pared, Sócrates, porque ni se toma la molestia de escuchar a los expertos en la mente, sino que los desprecia olímpicamente. ¿Prefieres que te pregunte yo, amigo, a ver si así me dices lo que te resistes a decir? Pregunta lo que quieras. ¿Crees que los seres humanos, como los otros animales, deseamos naturalmente comer, dormir bajo un techo, seguridad para nuestras crías y todo eso? Claro. Y que, por lo común, no nos basta con ello, sino que también necesitamos, o creemos necesitar, otras cosas más difíciles de conseguir, como ricas comidas y sábanas suaves, caballos y carros de última generación y todo lo demás. Por supuesto. Y basta con eso, Sócrates, para este hombre. No hagas
caso a Querefonte. Está disgustado o indignado, como dice él, porque su amigo Carias no va a dejar los estudios por falta de dinero. El caso es que, puesto que deseamos por naturaleza todo lo que hemos dicho, los mayores tienen que enseñarnos desde niños a conseguirlo y producirlo. Por eso, a diferencia de los demás animales, que son mucho más sencillos, necesitamos varios años de escuela, y a todo eso lo llamamos instrucción, ¿no es así? Sí, de acuerdo. Pero, ¿tiene el hombre, además de deseos de comer y lo demás, alguna idea de justicia, verdad, belleza y de varias de esas palabras que aparecen en los preámbulos de las leyes, al menos hasta que tú has abandonado la demagogia política? ¿Qué dices? ¿Tenemos también necesidad de eso? Sí, también tenemos esa necesidad. De modo que si uno quiere educar a una persona, ¿es preciso que eduque en ello y con ello? ¿O eso no necesita ser educado? Hay que transmitir a los niños el sentido de la justicia, sí. Por eso, la nueva ley suprime la única clase en la que se hablaba de eso y se fija solo en la que nos enseñan cómo levantar la patita. La enseñanza de la buena conducta es un asunto que se da en todas las materias. No hace falta una específica para eso. Pero hombre, ¿no podría decirse eso también de la lengua? ¿O de cualquier otra cosa? ¿No se ejercita el hablar en todas partes? Sobre todo si uno se topa con Querefonte. O incluso contar, cuando quieres saber si has ganado la votación. ¿Eliminamos entonces también las clases de gramática y de matemáticas? Es que, Sócrates, no es lo mismo ejercitar algo haciéndolo como por instinto que hablar y pensar sobre ello para aprender a hacerlo mejor. Tienes razón, Querefonte. Aunque lo bueno y lo justo es algo que más vale hacerlo que hablarlo, es mejor si además se piensa y habla sobre ello. ¿O es que no estás de acuerdo? Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Yo no pienso que la escuela deba enseñar qué es bueno y malo. Hay que dejar libertad para que cada uno piense lo que quiera. Eso que dices apunta muy hondo. La libertad. No estoy seguro de entenderlo bien. ¿No es verdad que la ley impone unas normas a todos los ciudadanos? Sí, claro, la ley prohíbe ciertas cosas. ¿Y no te parece lógico que si el Estado, en nombre de los ciudadanos, obliga a cumplir esas normas, intente transmitir también que son buenas y justas, o por lo menos sensatas? No, Sócrates. La democracia de este hombre es solo el ordeno y mando. Porque parece una gran arbitrariedad que exista una ley de la que nadie conoce justificación alguna, como si quienes establecieron la sociedad democrática, a los que nosotros tanto respetamos, fueran estúpidos que decidieron cargarse de cadenas y cargarnos a nosotros. Pues estos, Sócrates, te lo repito, eliminan la materia de educación en ciudadanía, que existe, por cierto, en todas las polis civilizadas. Ahora, que si esa materia tiene que contener todo lo que es necesario para justificar este pacto en que vivimos, ya me parece una materia muy larga. Explicar que todos somos iguales en lo común, como decía Heráclito, o que nadie debe elegir bajo coacción, aunque sea muy sutil, que dará lugar para estudiar alguna otra cosa. Pero si quitas eso de la escuela, ¿quién dices tú que debe encargarse de enseñarnos? Los padres, sobre todo. Los padres. Puede ser. En ese caso, quizás sería más correcto decir que la escuela se encarga de instruir y los padres de educar. Bueno, como quieras. La escuela no debe adoctrinar. Eso, deben adoctrinar a los padres, sobre todo si son los que llevan alzacuellos. ¿Crees entonces que los padres están capacitados para educar en lo bueno y lo malo, pero no así la escuela ni el resto de la sociedad? Lo que digo es que son ellos los que tienen el derecho a transmitirlo. El derecho. Eso tampoco me parece fácil de entender. Vamos a ver. Es evidente que no crees que sepamos todos lo que es bueno o malo, ¿no? ¿Qué lo dices? Porque si lo supiésemos todos, como sabemos, por ejemplo, que 2 es par, daría igual quien lo enseñase, ya que todos enseñaríamos lo mismo, ¿no es así? A eso parece. Pero, ¿es entonces el asunto como en el caso de si la circunferencia es cuadrable? ¿O como en la revesada música de las tragedias de Eurípides o en la medicina? Quiero decir, que solo lo saben algunos, muy expertos, y solo ellos es adecuado, por tanto, que lo enseñen. Ese es el caso de la educación de lo bueno y lo justo, salvo que en este caso los expertos serían los padres. Desde luego que no es ese caso. No, yo no digo que los padres sean más expertos en moral. ¿Estáis de acuerdo en algo? Muy bien. Claro, porque si lo fuera enseñarían todos lo mismo. Y con ellos, ¿cuántos les hubiésemos escuchado alguna vez? Aunque, en cierto modo, así es.
¿no, Sócrates? Sí, desde luego, todos los padres enseñan que no se debe mentir, pero solo los padres son capaces de enseñar esas cosas básicas y no los maestros también. Bueno, todo el mundo puede enseñar eso. Como que dos espadas, ¿no es así? Ahora bien, si quitando esas simplezas, todo o casi todo lo que se refiere a lo bueno, lo justo y lo honesto es algo que ni sabe todo el mundo, ni un grupo de expertos, ni tampoco los padres, entonces solo quedan dos posibilidades. Dos. Yo solo veo una. ¿Tú crees que la única que queda es que no lo sepan nadie, verdad? Claro. Vamos a darnos por supuesto. Esa sería nuestra libertad, ¿no es así? Así es, la libertad ideológica. Que es algo completamente irracional, ¿verdad? ¿En qué sentido lo dices? Porque cada uno tiene sus gustos, como se dice de los colores. Bien, sigue. Pero, querido amigo, si cada uno de manera irracional elige qué toma por bueno y por malo, ¿por qué razón crees tú que es prerrogativa de los padres enseñar o adoctrinar sobre eso a sus hijos? ¿Y por qué no iban a tener ellos ese derecho? Parece que deberían ser los propios hijos quienes, libre e irracionalmente, se fabricasen su propia idea de lo que es una vida buena para ellos, sin influencias adoctrinantes por parte de nadie. ¿O es que te figuras, acaso, que los niños son tablas en blanco para que los padres les inculquen sus caprichos? ¿Sus caprichos? ¿Por qué lo dices así? ¿A qué llamas tú capricho? Yo al menos llamo así a cualquier deseo que no tiene justificación de la razón, es decir, que no debe ser así para todo el que tenga inteligencia y que no pueda, por tanto, enseñarse como se enseña lo que se refiere a los números. Eso es un capricho. ¿No es, pues, un acto de manipulación que los padres, sin tener ninguna razón para sus ideas de lo bueno y lo justo, se las transmitan a sus hijos, juntando así los caprichos? Los padres no deben imponer. Lo que hacen es dar una orientación, pero son los hijos, cuando crecen, los que adoptan su propio pensamiento. ¿Te ofenderás si te digo que, o crees que hablas con un chiquillo de esos que te imaginas tú, o ni tú mismo sabes lo que dices? No me ofenderé, pero me iré a mi casa porque estoy cansado. Muy bien. Eso puedes hacerlo, puesto que somos libres, y quizás pienses que no tienes obligación de terminar esta conversación. ¿Crees que tengo la obligación? Depende de lo que te enseñaran tus padres, o hayas incorporado tuyo de mayor. Yo tengo que estar muerto para resistirme a que alguien me saque de un error y me haga mejor, o al menos le pueda sacarlo a él. Sigue. Me ha parecido que te burlabas de mí diciendo que no importa qué sea lo que el padre inculque a su hijo, porque eso no impedirá que éste elija libremente. Si realmente crees eso, además de que tomas por estúpidos a todos los padres que se esmeran en educar a sus hijos en el supuesto de que así los inclinan más hacia una cosa que hacia otra, aparte de eso digo, es que no has hecho la más mínima observación de un niño, o simplemente de tus conciudadanos, que piensan todos según nuestra cultura ateniense. Muchos se parecen en sus ideas a sus padres, aunque algunos ciertamente se distancian cuando oyen otras opiniones. ¿No has observado eso? Bueno, es cierto que los niños imitan lo que aprenden. Por tanto, ¿cómo harás tú si tu interés es que cada uno elija libremente sus ideas? No enseñándoles nada, ¿crees tú? Como tus queridos anarquistas. Eso es, sin adoctrinarles, sin convencerles con sofismas o razonamientos, que en este caso sería lo mismo. El sofisma es creer que un niño puede saber lo que quiere. Eso será si es que alguien puede saber lo que quiere, pero hemos supuesto que no hay nadie que lo sepa, ¿lo recuerdas? No es en verdad un cuadro muy honroso de nuestra especie, incluidos tus queridos padres. Pero yo creo que hay otra alternativa. ¿Cuál? Fíjate en lo que pasa en otros asuntos. ¿En qué asuntos? Hay algunos en los que quizás nadie sabe la respuesta correcta. Ni siquiera es fácil distinguir quién estaría más cerca de saberlo, por lo que puede dar la impresión de que no es conocimiento alguno. Pero eso se debe a lo profundo del propio asunto. ¿Sabes en qué se nota que es así? ¿En qué? En que sí que estamos de acuerdo en ciertas cosas muy básicas y en que nos parecería increíble que eso se debiera a la casualidad. ¿Crees que pasa algo parecido en el tema de lo que es una vida buena? Bueno, es posible. Si aceptamos esta hipótesis y si hay un saber acerca de lo bueno y lo malo, aunque nadie lo posea en profundidad, entonces todos podríamos descubrirlo o aprenderlo con el método adecuado. ¿Qué te parece esta alternativa? Bueno, no lo sé, no soy filósofo. Alguien que como tú establece leyes por las que tendrán que regirse muchas personas, a las que ni siquiera te sientes obligado a escuchar en 4 años, debería tener algo de filósofo. Si no quiere parecer no ya un tirano, sino un loco.
Muy bien dicho, Sócrates. Yo por mi parte, aunque no sé nada con certeza, he oído a algunos decir que todos traemos en el interior un saber sobre eso, si bien está muy oculto y hay que desenterrarlo. Pero si eso mismo es lo que dicen creer algunos sacerdotes, a los que es tan afín como que les paga sus colegios. Suponiendo que sea así, ¿qué deberíamos hacer de ello en la escuela? ¿No sería bueno que hubiese en ella un lugar donde escuchar las diferentes ideas que se hace la gente sobre el asunto, especialmente los más sabios, y discutir los argumentos de unos y otros, sin pretender inculcar unas más que otras, salvo el propio respeto por el arte de dialogar? Esa materia es la más necesaria y la que menos enseña. ¿Sabes, Sócrates, que con las leyes de este hombre liberal desaparecen 2 de los 3 cursos en los que los jóvenes se acercaban algo a la filosofía? Los que están destinados por naturaleza a los trabajos más manuales ni siquiera se encontrarán nunca con todas esas cosas, sin pensar en las cuales, lo repites siempre, no merece la pena vivir. Pues me parece una gran irresponsabilidad dejar la discusión de todo eso en manos solo de los padres. No hacemos lo mismo con la medicina ni con la dietética siquiera, sino que les impedimos que suministren al cuerpo de sus hijos lo que se les antoje. ¿Por qué habríamos de dejarlo en caso de la salud del alma? ¿Crees que una cosa así podría llamarse adoctrinamiento? No te contesta, porque no le gusta tener que darte la razón. ¿Y quién enseñaría esas cosas de manera neutral, sin intentar imponer sus propias ideas? ¿Todo el mundo tiene su ideología? Sí. También la tienen los jueces y policías, y esperamos que hagan bien su trabajo. Y tampoco falta arbitrariedad en los padres. Pero creo que el diálogo que digo es, o sería de existir, una buena medicina contra eso. Desde luego, y lo contrario es un veneno. Y entonces, ¿es de creer que haya lugar para muchas diferencias entre una escuela y otra en este asunto? ¿No sucederá más bien que aquellas escuelas que dicen ser muy especiales en asuntos morales sean más bien amigas del adoctrinamiento, en uno u otro sentido, y enemigas de que el niño tenga su propio criterio? Y así es, porque la mayoría son escuelas sacerdotales, donde ni mucho menos se hace críticos a los jóvenes, sino que se les intenta adoctrinar en una sola cosa, a veces de manera fanática. Sin embargo, Sócrates, tampoco las escuelas públicas de nuestro país son lugares de discusión crítica. Pues en eso es en lo que debería trabajar un ministro, a mi juicio. Y los propios padres, si de verdad quieren educar y no fabricarse almas según sus deseos, tienen que permitir y desear que sus hijos conozcan lo más posible las diferentes maneras de ver la vida, aunque ellos les den también las razones que tienen para inclinarse más por una que por otra. Esto además, creo yo, está más obligado que nadie a creerlo y hacerlo quien se diga liberal, salvo que las palabras hayan cambiado de significado. No lo sé, tendré que pensarlo. Todos tenemos que pensarlo. Y si para nosotros mismos es primero investigar esto, lo mismo me parece que hay que decir de los niños, ¿no? Porque, queridos amigos, ¿de qué nos sirve la destreza en manejar instrumentos precisos si no sabemos con ninguna precisión para qué queremos usarlos? ¿Es bueno poner una ballesta en manos de un chimpancé? Has definido perfectamente nuestra sociedad. Pues Sócrates, lo que hace este es lo contrario, ya que ayuda con el dinero de todos a los colegios de doctrinas más cerradas, mientras condena a la escuela estatal a ser un simple lugar de instrucción para el trabajo de los pobres. Y es que, aunque se ve como obligado a seguirte las buenas palabras, no cree lo que has explicado, sino que cree que somos como animales muy sagaces en busca de satisfacción y poder. Él lo llama mérito y excelencia, pero es lucha de poder, lo que entiendo. ¿Por qué te empeñas tú, Querefonte, en rebajar sus ideas? Mira lo que dispone en su ley. Puede creer que la moral es algo muy importante cuando desaparece todo rastro de ella en la escuela. En eso, muchacho, no es mal representante de los ciudadanos, me temo. ¿Cuántos entre tus vecinos conoces tú que ocupen mucho tiempo y atención en pensar cómo deben vivir? Cierto, Sócrates. Precisamente porque lo que falta, como tú repites incansablemente, es educación, sobre todo en nuestro triste país. Pero, Querefonte, recuerda que estamos en una democracia.
donde todos somos adultos y no necesitamos que nos digan por dónde tenemos que caminar. ¿Crees, Sócrates, que la democracia no tiene ninguna cabida en lo que tú consideras auténtica educación? Está bien, muchacho, tienes razón, y yo me contradigo. Pues, ya que tenemos la suerte de tener aquí a quien diga lo que diga el pueblo ignorante, puede ordenar que eso cambie y se presta amablemente a dialogar, ¿por qué no le recordamos lo que dice? Hazlo. A ver si eres un santo y consigues convencerle y cambiarlo. No tengo la intención de cambiar a nadie, sino de aclarar mis ideas. Volvamos a lo nuestro una vez más. ¿Cómo concibes tú al hombre, amigo? Fíjate que si no aclaras esto, te haces acreedor a mi juicio de todas las pancartas de Querétaro. No soy filósofo, insisto. Pero dejando a un lado nuestras creencias, todos podemos estar de acuerdo en que, como tú mismo dijiste, somos unos seres inteligentes que quieren prosperar y ser libres para desarrollarse como desean. Muy bien. Has hablado como un filósofo. Y como es propio de nuestra civilización, crees que la libertad es lo más grande que existe bajo el cielo. ¿Y quién va a decir que es mejor la esclavitud? ¿Te crees que los partidos sociales no quieren que todos seamos libres? Por eso mismo, amigos, la diferencia estará en cómo entendamos esa noble idea. Ya convinimos en que hace falta una total igualdad de oportunidades, ¿te acuerdas? Sigue, que se está haciendo tarde. Vale, pero nosotros no tenemos prisa, así que si queremos examinar algo que no quedó bien demostrado, a diferencia del sol y los oradores, nosotros podemos volver atrás y dudar. Sí, pero no me sobra el tiempo. Tú ya estás hablando conmigo por casualidad. Sigamos, pues. ¿Qué es eso de ser libres? ¿Cómo funciona este animal sagaz que es el ser humano? Creo que la historia que te figuras que pasa en nuestra mente es esta. Por un lado, la inteligencia nos dice que tenemos que luchar para prosperar en la vida. Pero resulta que contra ello, los deseos nos recomiendan quedarnos en el sofá. En casos así, quienes tienen una voluntad fuerte y valiente se resisten a la tentación y se comportan esforzadamente aunque les duela. Mientras que el de voluntad débil cae y se gana que le llamemos malo, perezoso y egoísta. Es la voluntad la que nos hace mejores y peores. Así es, por fin estoy de acuerdo contigo. Estupendo. Veamos ahora esto. Si queremos que el malvado se corrija, le devolveremos daño por cada satisfacción que obtenga en su egoísta debilidad. Si sacó beneficio robando, sacará el perjuicio de perder la mano. De esa manera, no deseará robar más porque no le saldrá rentable. Al valiente y emprendedor, en cambio, le daremos premios para que su valentía se vea reforzada y no se sienta tentado por la pereza y la cobardía. ¿Te parece bien esto? Mucho mejor. Y mucho mejor que pensar que la culpa es de cualquiera menos mía. Robos y castigos. En verdad, Sócrates se llama robos del miserable y se le encarcela o se le cuelga. Pero es noble ganancia la rapina del rico. Pero, Queréfonte, estamos hablando de lo que debería ser, no de lo que es. Esto es el partido de los ricos. No quieren que sea robo el robo grande, porque no quieren siquiera lo que debería ser, sino lo que es. Hacen bien, si creen que es bueno. Pero, si te parece, terminemos este relato. ¿Aplicamos a la escuela el método que acabamos de decir? Bien, entonces, a los niños más perezosos les castigaremos para que no saquen beneficio de su pereza, o les daremos por imposible si ni eso ya funciona. En cambio, a los obedientes y disciplinados, a los que se esfuerzan por hacer cuando les pedimos, les premiaremos y alabaremos. Y les recordaremos que así todo les irá bien. Y esto servirá de ejemplo para nosotros. ¡Qué bonito mundo! Con buenos recompensados y malvados castigados. ¿Estamos por lo menos de acuerdo en que el ser humano funciona así? Yo no. Yo no, porque te he oído otras veces. ¿Y por qué no dejáis ya de refutaros? Que me puedo ir a casa. Puedes irte cuando quieras, amigo, si nos das por imposibles. Yo seguiré hablando un rato con Queréfonte, que no sé qué recompensa saca de no dejarme ir a dormir. Bien, Queréfonte, yo tampoco consigo estar de acuerdo con ese cuadro. Ni creo que pueda salvarse así la querida idea de mérito del señor ministro. ¿Por qué? Antes- Yo no lo entendí. Antes de nada, esa misma idea de mérito me parece propia de gente ignorante y soberbia. Porque ¿quién se merece haber nacido con la voluntad fuerte o débil con la que ha nacido, como si se hubiese creado a sí mismo desde la nada? A no ser que el mérito sí que fluya desde los primeros padres, o incluso de los dioses, hacia nosotros.
pero solo había oído que se heredaba el pecado. El mismo libro religioso al que dicen seguir los sacerdotes que este tanto aprecia encomienda no juzgar, pero estos ejercitan una gran hipocresía para con sus creencias. De todas maneras, dejando aparte a los dioses y tu manera deslenguada de hablar, se me hace muy difícil entender esa facultad o virtud que, diga lo que diga la inteligencia, hace por su cuenta esto o lo otro y que sin embargo queremos distinguir del capricho. Por eso prefiero otro cuadro que he oído a algunos que parecían sabios, aunque eran pocos. Vuelve a pintarlo, aunque sea como un boceto. Me inclino a creer con ellos que todo el mundo hace en cada momento lo que cree mejor y que nunca nos falta fuerza para hacer aquello que vemos deseable, sino que nos falta convicción. ¿No has visto cómo los que eran perezosos o débiles para algo de pronto dejan de serlo y lo hacen animosamente? Sí. ¿Y no has observado también que lo que no consiguieron 1000 castigos o 1000 promesas de premios lo consigue un solo pensamiento? ¿Qué ha pasado en su alma entonces? Me parece que ocurre lo siguiente. Hasta entonces no veían que eso fuera bueno, aunque todos lo viesen así. Por eso no lo hacían libremente, sino como forzados, como empujados. Pero si alguien se detuvo a explicarles claramente por qué era así, o bien lo descubrieron ellos solos en el diálogo que traemos siempre con nosotros mismos, entonces se despertó en ellos el resorte suficiente para ponerlo en práctica. Entonces, según vosotros, no hay personas con una voluntad más fuerte que otras. ¿Sigues aquí? Bien. Te respondo, amigo, que no lo creo. Pero si eso fuese así, yo no las llamaría dueñas de sí mismas, ni las consideraría culpables. Por tanto, tampoco consideraría meritorias a las primeras. Mientras uno vea otra cosa, creo que lo que ocurre siempre o casi siempre es que unas personas ven unos motivos que no ven otras. Pues Sócrates, debes saber que este no cree en absoluto en eso de la motivación. Al revés, se burla de ella. Él y los suyos, como si fueran cuentos blandos. ¿Cómo no va a creer en la motivación, Crefonte? ¿Cree en la falta de motivos, acaso? No. Sí que cree en los motivos, pero no en los que dices tú. O sea, que quien vea lo mejor lo seguirá, sino solo en esos que ha pintado antes, en los premios y castigos, y en el estímulo de ser mejor que los demás, porque ven la vida como una lucha. ¿Qué dices, Crefonte? ¿Crees que este hombre, según tú, dice que los poetas, músicos, matemáticos, zapateros y criadores de caballos hacen lo que hacen para recibir cualquier otro premio y ser mejores que los demás? ¿Y que así debe ser también en la educación? Que te lo desmienta el mismo, si sabe. Bueno, ¿no crees tampoco que el objetivo de conseguir lo que deseamos es lo importante? Y que la competencia, si es sana, es un estímulo para hacer mejor las cosas. ¿Quién puede no creer que el objetivo que perseguimos es el motivo de que lo persigamos? El asunto estará en cuál es el objetivo que perseguimos. Tú dices que el fin y la manera adecuada de hacer las cosas es conseguir alguna otra cosa del género de las recompensas, incluida esa gran recompensa que es la satisfacción de verse admirado por los demás. El honor es un honesto móvil para los hombres. Yo, en cambio, creo que solo hacemos bien lo que hacemos y nos hacemos mejores a nosotros mismos cuando hacemos cada cosa por ella misma, despreciando como una sobra cualquier otra recompensa y la opinión que puedan hacerse de nosotros los que no lo entienden. En cambio, pienso yo, viven como esclavos quienes todo lo hacen para conseguir dinero o poder, y me parece que solo los humanos más ignorantes sacan algún estímulo de ser mejores que los demás. ¿Cómo podemos dirimir esto? Tendréis que competir. Sócrates, este todo lo ve como una competición. No ridiculicen las cosas, muchachos. Todo el mundo sabe desde niño que la competición con otros sirve para estimularte y para hacer mejor. De manera que Fidias, por ejemplo, no habría hecho lo que hizo si no fuese para vencer a otros. Seguramente, esa es nuestra naturaleza. Cualquiera que conozca a un artista sabe que diría lo contrario. Bien, pero en lugar de fiarnos de una encuesta o de la buena opinión que tenemos de nosotros mismos, pensemos en cómo debe ser la cosa. ¿Cómo podría ayudar ese estímulo que dices a hacer bien lo que hacemos? Cuando el músico está concentrado o poseído por las musas, ¿le ayudará en algo a acordarse de lo que puede recibir o de cómo le considerarán sus paisanos? ¿O más bien todo eso le distraerá? No le ayudará en ese momento, pero sí antes. ¿Crees que Eurípides, antes de enfrascarse en un drama,
se prepara pensando en cuánto va a ganar y sobre quiénes va a quedar primero. Bueno, es muy posible que sí. Sí, es posible. Pero ¿es bueno y deseable? Antes de que le visite la musa, ¿en qué modo eso le ayuda a componer una buena tragedia? ¿Puede decirle cómo tiene que construir el verso o el personaje? ¿Hará que la musa se sienta más proclive a visitarle? Al contrario, las musas no visitan a los miserables. Si en vez de estar pensando en eso, Eurípides solo pensase en las tragedias, ¿crees que sería mejor o peor poeta? Quizá mejor. Así que el motivo de lo que uno va a ganar o lo mejor que va a ser solo sirve cuando no se presenta, pero cuando se presenta nos distrae. Bueno, eso puede servir para los artistas, quizás, pero no para cualquier trabajo de los que tenemos necesidad. ¿Quieres decir que hay labores tales como criar animales o plantas o ser político o maestro que se llevan a cabo mejor si las hacemos como medios para conseguir otras? Bueno, desde luego, por lo menos las primeras que has nombrado. Imagina dos tipos de criadores de animales. Uno de ellos tiene como fin conseguir que el caballo gane las carreras y la oveja dé leche y les haga de paso a ellos ricos y reconocidos. El otro tipo sería el de los que crían y cuidan a los caballos porque les gusta. Y quieren que el caballo viva lo mejor posible, pero no por otra cosa, sino por eso, por amor a los caballos. ¿Cuál crees tú que criará mejor a los caballos? ¿O a las ovejas o a las plantas? Bueno, supongo que el segundo sí existe. Claro, porque el que cría a los animales y plantas para extraer otra cosa, o bien los cuida como corresponde a su naturaleza, olvidándose de cualquier otro fin e imitando, por tanto, a los que los cuidan sin afán, sin otro afán que hacerlos mejores, o bien, si deja que cualquier otro afán extraño se pone en su labor, seguramente hará peor al caballo o a la planta, acelerando de mala manera su crecimiento o engorde y cosas parecidas, ¿no? Bueno, es posible. Luego, no hay ninguna labor que se lleve a cabo mejor si se hace por otra cosa que ella misma. Y esto vale también, y mucho creo yo, en tu caso. Tú, que eres legislador y jefe de los maestros, ¿qué ministro hará mejor su tarea? ¿Quien gobierna pensando solo en la justicia y la felicidad? ¿O quien piense en las ganancias que obtendrá en su puesto o en la opinión que se harán de él los demás? ¿En cuál de estos dos géneros quieres estar tú? En el que tú, desde luego. ¿Cómo hemos de hacer entonces, no lo de cuidar caballos y ovejas, ni lo de componer tragedias, ni siquiera lo de gobernar y educar, sino lo de ser humanos? ¿A cuál de las dos crianzas de caballos de las que hablábamos compararías tú la cría humana? ¿Educamos a las personas para algo o por sí mismas? Lo segundo. Una persona no es un instrumento. Por tanto, los buenos educadores, sean padres o maestros, no educan para conseguir un premio en la carrera de sus educandos, sino por ellos mismos. Y los niños se educan mejor cuando se identifican con lo que hacen. Y esto ocurre, si no estoy equivocado, cuando comprenden lo bueno y deseable que es cada cosa que se les presenta. Imposible decirlo mejor. Por tanto, un legislador debería poner sus miras en que todo el mundo haga aquello que ama y ame aquello que está haciendo, como él mismo ama la justicia y no la riqueza o el honor. Así que no deberías olvidarte de todo ese sistema de méritos, culpas, penas y recompensas, si es que mantienes lo que hemos dicho antes. O sea, que es más valiosa la justicia y la sabiduría que cualquier otra cosa. Bueno, puede ser lo que dices, en el ideal. Pero ¿quién es ese? Pero estamos hablando no de qué es, sino de qué querríamos que fuese. Porque aunque haya, como dices, cosas que hacemos a la fuerza, eso es lo menos deseable. Y siempre deben depender de algo que queremos por sí mismos. Ojalá fuéramos como quieres tú. Es que, amigo, tienes una idea oscura de lo que somos. Ya lo percibí al principio, cuando dijiste que por naturaleza tendemos a hacer lo menos posible, como si fuéramos piedras cayendo. En cambio, yo pienso, no sé con cuánta base,
Que los seres humanos, como todos los demás seres, nacemos con un ansia innata de saber y ser buenos, de ser lo mejor posible, pero no, te repito, mejores que otros. Quien quiera educar a un ser libre no le enseñará a esforzarse para conseguir otras cosas, menos aún si esas cosas son del tipo del dinero, con el que sabes que no se puede comprar ni la amistad, ni la justicia, ni la sabiduría, ni le enseñará a ser mejor que nadie. Pero quien cree que somos esclavos por naturaleza, solo puede educar esclavos. Y esa, amigo, no te ofendas, creo que es tu idea. Si estoy equivocado, me gustaría que me enseñaras la verdad, aunque sea a palos. Yo no te enseñaría a palos, ¿no? Tampoco tengo nada que enseñar. Porque tú has pensado mucho más que todo esto. Muy poco, y mucho menos de lo que necesito. Después de invitarme a una fiesta o a algún banquete, se iba al ágora a seguir dialogando. Es cierto que tenía mujer e hijos, 3, y se olvidaba de ellos. Mirad a ver si tenéis alguna responsabilidad, algún gato al que alimentar antes de irse a dormir. ¿Qué queda? Sócrates no escribió nada. Por lo visto, quizá unos versos, un pequeño poema. Él decía que había que dialogar, que ahí quedaría todo. Si queréis dialogamos un poco, pero aquí va a quedar. No vamos a recogerlo por escrito. Bueno, como que sí, pues. Ha querido la fortuna que hoy sea un día significado, porque se ha aprobado en el Congreso, digo significado para este acto que nos convoca, se ha aprobado en el Congreso una nueva ley que va a regir el sistema educativo. Deciros que no estaba pensado hacer coincidir este acto con ese otro. Esto ha sido azaroso, lo han querido así los dioses del Olimpo, porque nuestra idea, el colectivo Ciudad Filosofía, era hacer algo con motivo, como bien ha dicho Teresa, del Día Internacional de la Filosofía, pero estuvimos todos en el equívoco de que eso era el último jueves de noviembre y nos han pasado ya por segunda vez, cuando realmente fue el jueves pasado. Entonces lo fijamos así en el calendario, la Casa de Cultura tomó nota de ello, el director, y luego cuando nos dimos cuenta dijimos ya es tarde para mover fecha. Pero ya digo, ha querido la fortuna que sea coincidido con este otro evento que ha tenido lugar hoy. Y creo que, como bien se indica, la convocatoria es estimulante para el debate que podemos empezar ahora. Eso de pensar, de dialogar sobre modelos educativos, uno que se va, otro que viene, alguno ideal, pudiera haber, sino ahora, más adelante. En fin, dialoguemos. Así que me siento conocido. A ver qué sale de todo esto.
quizás no he enfocado bien la cuestión.